colaboradores, por todos los apoyos, por todos aquellos que han sido fieles al llevar sus diezmos y sus ofrendas o que las están guardando en su casa, porque tu palabra claramente nos dice que tú bendices, Señor, al dador alegre, y que tú abrirás, Señor, las ventanas, las puertas de los cielos para bendecir a aquellos que son fieles al llevar sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Te doy a ti toda la honra, toda la gloria, te pedimos tu protección, tu cuidado. Tu misma palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así de que confiamos, creemos, Señor, que todos aquellos que están siendo justos, no por su propia justicia, sino por haber confiado, dependido de ti y creído en ti, Señor, que tú bendecirás y traerás libertad a todos y cada uno. También sabemos, Señor, que aunque estemos pasando por lugares de espinas y de abrojos y de tinieblas, un día estaremos en el lado en el cual tendremos los lugares de delicados pastos y de aguas de reposo, y donde tú nos pastorearás y nos llevarás, aunque también cuando estamos en los lugares de tinieblas y de reposo, también nos estás, o no de reposo, sino nos estás pastoreando, cuidando y protegiendo nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Trae un mover y un despertar en la vida de todos y cada uno de las personas que se vayan a estar conectando, los que estén escuchando las enseñanzas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Urra bikushkira baba sandara y tu teme vendere mene bikushkira baba sandara efenemiri bibi kushkira baba sandara etu teme vendere mene bibi kushkira basei. En el nombre de Jesús te pedimos que en este tiempo, Señor, también descienda el Espíritu Santo sobre todas aquellas personas que lo están pidiendo, porque la única condición, Señor, es ser creyente y pedirlo, y ellos lo recibirán ahí en sus casas, donde se encuentren, Padre. Es el tiempo en el cual podemos tener comunión contigo y recibir los dones del Espíritu Santo, los 9 dones, mi Señor y mi Dios, y recibir sobre todo el don de lenguas, porque es con el que podemos nosotros orar e interceder, aunque no sepamos lo que estamos diciendo, pero sabemos que estamos orando y clamando a Dios. En el nombre de Jesús, muchas, pero muchas gracias, Padre. Te damos gracias, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Urre bikushkira babasandara, emene bikushkira babasandara, y tu teme vendere, emene bikushkira bande. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Muy buenos días a todos. Gracias por habernos acompañado en este momento de oración. Y antes de empezar con la enseñanza, queremos dar algunos avisos como siempre, y es muy importante para nosotros estarles compartiendo lo que estamos haciendo. Bueno, en estos días lo que le hemos estado dando más seguimiento y haciéndolo con más cuidado es precisamente los reportes que nos da la Secretaría de Salud del Estado para saber cómo va cada día la pandemia, sobre todo lo que tiene que ver con el virus, porque este tiempo es un tiempo en el cual se ha considerado como los tiempos en los cuales se va a estar desparramando más todo lo que tiene que ver el virus. Y sí, así parece, estamos llevando seguimiento y hemos visto en esta semana que de pronto ya hay 10 más, luego la próxima vez 20 y así luego vienen otra vez para atrás un poquito, y hoy nuevamente tuvimos un aumento significativo en la cantidad de casos. Ahora, sabemos que el gobierno está dando, va a empezar a dar permiso para algunas actividades a pesar de lo que está sucediendo. Posiblemente se abran ya playas y ahí se abran gimnasios y algunas situaciones en las cuales la gente se esté ya añadiendo a este tipo de actividades. No significa que ya todo lo que tiene que ver con el virus ha acabado. Al contrario, estamos en el tiempo de mayor contaminación o de mayor propagación de lo que es el virus. Entonces yo les animo nuevamente que procuren no ir a ningún lugar al cual no tengan necesidad de ir, con el propósito de que nos sigamos cuidando y evitamos que siga esta propagación. Por ejemplo, en el Hogar de Amor estamos buscando incluso que una de las casas quede abierta en esta ocasión, así de que no vamos a tratar de mandar niños a hogares de las congregaciones como lo hacíamos cada año, 2 veces al año. En esta ocasión pensamos no hacerlo a menos que tú solicites al niño que sea un niño con el cual tú ya te hayas convertido como en un padre no biológico, pero un padre emocional o espiritual para él. Entonces la casa cerrará oficialmente del 17 de julio al 31.
siempre y cuando las cosas vayan bien, pero por eso los niños no los vamos a dejar salir más que con sus familias propias o aquellos que los soliciten. Los niños que no tengan familias propias, pues se va a quedar una casa abierta y vamos a mandar personal a descansar y solamente se queda un muy poco personal con estos niños, y cuando regresen las otras familias del hogar de amor, entonces ellos saldrán de vacaciones y esos niños no saldrán de ser posible para nada. Estamos buscando verdaderamente darles mayor cuidado a nuestros niños y a nuestros trabajadores, pero nada de esto se podrá hacer si cada uno de nosotros no pone la parte que le corresponde. Bueno, este jueves 25 de junio los pastores del Grupo Amor nos vamos a reunir para ver cómo va todo. Por eso estamos también dándole mayor seguimiento a lo que es cómo va cada día con día el desarrollo de esta pandemia. Eh, Insisto en algo, no es con el propósito de ya poner una fecha para iniciar las reuniones. Estamos todavía pensando en esa reunión, ver cómo sentimos el corazón de cada uno de nosotros. Estamos pidiéndoles que oren y que veamos qué es lo que Dios desea con el propósito de abrir ya las reuniones dominicales. Sabemos, y yo creo que a todos nos interesa, ya nos sentimos con la necesidad de vernos, de abrazarnos, y pues no vamos a poder abrazarnos, pero ya es una necesidad, algo que sucede y que estamos sintiendo. Ayer platicaba con mi hija en Canadá, en el lugar donde ella vive incluso no hay ni un solo caso de ni un caso ni de muerte, pues mucho menos de enfermos, ¿verdad? Bueno, no hay ningún caso en toda esa área. Y sin embargo siguieron con todos los lineamientos que les pidieron y por fin ya los dejaron salir y tuvieron su primera reunión de jóvenes, y no todos los jóvenes, solamente los jóvenes del liderazgo. Y salió mi nieta y le dijo a su papá, papá, ¿puedo darles un abrazo a mis amigos ahorita que se vayan ya? Y ya dijo, sí, hija, puedes. Y llegó una mamá de uno de los muchachos que estaba ahí, se dirige a mi hija y le da un abrazo y dice mi hija, papá, qué bien se siente que pues el contacto físico, ¿verdad? Siempre nos hace falta ese contacto físico. Bueno, el asunto es que vamos a ver, me salió un poquito de la idea, pero la idea es que el 25 de junio nos reuniremos, y aunque no tenemos fecha para iniciar las reuniones los domingos, estamos considerando que si todo va bien en la primera semana de julio, si empiezan a bajar los casos o a estabilizarse, ya se abran las reuniones familiares. Sería a partir del primer lunes de julio y será a discreción de cada anfitrión y encargado de grupo familiar. Eso sería a discreción y con todos los cuidados. Bueno, en lo que a nosotros corresponde, estamos tratando de hacer todo lo que tiene que ver con el cuidado cuando nos empecemos a reunir. Te pedimos también que tú lo hagas en el tiempo que ya nos empecemos a reunir. Hacemos énfasis en esto porque es una manera de tratar de educar, de instruir, que cuando vengamos a las reuniones vamos a tener áreas por donde van a entrar, vamos a tener termómetro, vamos a tener las sillas separadas, y para que las familias se puedan reunir juntas, los que vienen en un mismo vehículo porque ya viven juntos ahí, viven juntos, pues se puedan reunir sí juntos, ellos sí pueden juntar su grupito de sillas. El que venga solo va a tener su silla alrededor 2 metros o 1,5 metros cuando menos de separación de los demás. Y pues empezaremos poco a poco y les iremos informando después de la reunión del 25 de junio cómo empezaremos a hacerlo, cómo nos reuniremos. Esto es lo más importante que tengo que decirles con respecto a la preparación para las reuniones. Bueno, antes de empezar con la predicación, nuevamente les recomiendo el libro de Lo que todos debemos saber. Y no solamente este libro, hay otros libros de Javier Gómez ahí, están en Manuel Álvarez 307, en el teléfono 312 31 239 99, 312 31 338 19. Puedes llamar y puedes adquirir estos libros para que en este tiempo estés estudiando junto con la Biblia siempre como base. Algo más para tu vida. Es un manual, es un buen manual. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos de los títulos que trae. Por ejemplo,
La introducción son los libros de la Biblia. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. El primer capítulo, el segundo capítulo es Dios, y luego viene un cuestionario. Después viene el hombre y Satanás, Jesús, y luego viene un cuestionario. Luego viene la cruz y la sangre de Cristo, un cuestionario para ver qué fue lo que aprendiste de estas dos clases. Después viene la resurrección y el arrepentimiento, un cuestionario, y viene una hoja de evaluación de la primera semana. Enseguida viene la fe, la gracia, otro cuestionario, bautismo en agua, el Espíritu Santo, otro cuestionario, la tentación, el compañerismo, otro cuestionario, la generosidad, la manera de vivir en el reino, cuestionario, y otra hoja de evaluación. Y luego pasamos a la adoración, la oración, cuestionario, los cielos, cuando Jesús retorne a la segunda venida, otro cuestionario, luego llamado de Dios, y otro cuestionario y una hoja de evaluación. Prácticamente esto es para que tú lo puedas llevar a cabo en 3 semanas, así de que tenemos tiempo para hacerlo y no es costoso, no sé exactamente cuánto vale, pero en caso de que no pudieras comprarlo por la situación como está, tú nada más llama, habla con Gabriel, que es el que los tiene ahí en su oficina, y no te preocupes por lo económico, pero por seguir aprendiendo. Muy bien, ahora sí quiero empezar con la reunión y empezar sobre todo lo que tiene que ver con la predicación. Esto está en Mateo capítulo 22, versos 15 al 46. Lo repito, Mateo capítulo 22, versos 15 al 46. Mateo 22, versos 15 al 46. No lo vamos a leer todavía. Te voy a dar el título, te voy a dar el nombre de la predicación. Se llama Las preguntas a Jesús. Las preguntas a Jesús. Mira, el Señor Jesucristo recibió muchos tipos de preguntas, bastantes. Por ejemplo, los discípulos le hicieron preguntas cuando andaban visitando el templo y todos aquellos lugares, y le hicieron el comentario: Señor, ya viste qué bonito es nuestro templo, qué bonito tenemos la ciudad, bueno, todo lo que le estaban enseñando. Y el Señor Jesucristo le dijo: todo esto va a ser arrasado un día, el templo y toda la nación de Israel. Y ellos le hicieron preguntas sinceras. No hay nada de malo en hacer preguntas sinceras y honestas, y las cuales obtuvieron una respuesta igual, una respuesta sincera, una respuesta honesta. Y aunque no las pudieron entender en su tiempo, o no todas en su tiempo, y algunas de las respuestas todavía siguen bajo un velo, él le dio estas respuestas. Y una de las respuestas de ellos está esto en Mateo 24. Deja tu mano marcada donde ya habías abierto. Pero si quieres ir a Mateo 24, capítulo 9 al 13, perdón, capítulo 24, versos del 9 al 13. Ahí encontramos este tipo de preguntas que le hicieron, solamente para que sepas que a Jesucristo le hicieron muchas preguntas durante su tiempo. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24, 9. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Así de que cuando le preguntaron cuándo serían aquellos tiempos en los cuales el templo de Jerusalén y la nación sería arrasada, él le dio estas respuestas. Dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gente por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esto está en Mateo 24, 9. Y esta fue una respuesta que le dio el Señor Jesucristo a las preguntas honestas que le hicieron los discípulos. Y entre el verso 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, pareciera que estamos viviendo los días en los cuales la maldad se ha multiplicado mucho, en que está cumpliendo mucho de las palabras que dio el Señor Jesucristo. En nuestro tiempo el amor se ha enfriado bastante, ya no existe la misma forma de amar como se amaba, hablando limpiamente, se ha enfriado mucho. En nuestro tiempo también se ha perdido el respeto a las autoridades,
Se ha perdido el respeto a los padres, se ha perdido el respeto a los ancianos, el respeto a la propiedad privada. Y déjame decirte algo que yo estaba platicando en esta semana con unos amigos de Estados Unidos y donde me decía que las cosas están muy feas allá en aquel país, que están viendo cómo la gente se rebela contra la autoridad. Yo no estoy muy al pendiente de las noticias o casi nada al pendiente de las noticias, pero me estaba comentando ella de las manifestaciones que ha habido. Si ustedes recuerdan, hubo la muerte de una persona de color y por un policía, y esto trajo muchas manifestaciones, pero lo que me decía ella, dice, mira, Nahum, antes de que vayan, empiecen las manifestaciones, llegan camiones y llegan camiones que traen paletas de ladrillos, o en su defecto vamos a decir un camión de ladrillos, ¿verdad? Llega un camión de ladrillos y se estaciona en el lugar donde va a estar pasando la manifestación y otro en otro lugar, y así van poniendo camiones por diferentes lugares o paletas de ladrillos. No solamente eso, sino también botes de agua congelada, van poniendo por diferentes lados. De tal manera que cuando viene la manifestación, estos se usan como proyectiles para atacar a las autoridades o para romper aún los cristales de los negocios y todo aquello que se va enfrentando contra ello. Vemos esta situación, y me decía, no solamente eso, sino por ejemplo el otro día estaba una anciana en silla de ruedas, y era una anciana en silla de ruedas, y sin saber por qué motivo, no sabemos si dijo algo o no dijo algo, pero algunas personas se fueron contra la anciana, la tumbaron de la silla y le dieron una golpiza a aquella mujer. Y no solamente eso, sino hasta otras cosas más. Por ejemplo, una mujer entró a una tienda y entró sin cubrebocas, cuando se está pidiendo mucho que todo mundo llegue con cubrebocas. Le hicieron respetuosamente la indicación de que debería traer cubrebocas, ignoró a los que le hicieron esta petición, se fue, adquirió lo que tenía que comprar, llegó a la caja, ya no le habían dicho nada, ya la dejaron en paz, llega, compra todo, una vez que le entregan la mercancía, se dirige hacia la persona que le había hecho la primera indicación de que tenía que traer cubrebocas, y se le acerca a una distancia muy corta y empieza a toser en la cara de la otra persona. O sea, vemos nosotros cómo está habiendo maldad, desafortunadamente. Y algo más que me dijo es que están destruyendo las estatuas de los colonizadores y de estatuas de todos los tipos, diciendo que estos hombres habían sido racistas y que por eso las están destruyendo. No solamente eso, sino que un hombre dueño de una franquicia se le ocurrió decir algo similar a esto. No es exactamente lo que dijo, porque no lo recuerdo. Pero él dijo de esta manera, una manera muy sana, es que no importa si la gente es de color o no es de color, todos somos humanos. Pues por este simple comentario le quitaron la franquicia. Así de que estamos viendo cosas muy que muestran mucho la maldad que hay dentro del corazón del hombre. En realidad estamos viviendo en los tiempos en los que mencionó el profeta que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Así de que por eso quise yo sacar estas preguntas que le hicieron a Jesús, a los fariseos y los saduceos y los herodianos, ahí en Mateo capítulo 22, porque hoy en día va a haber muchas preguntas que nos va a hacer la gente. ¿Cómo responder nosotros las preguntas de una manera sabia? ¿Cómo responder las preguntas de una manera en la cual no nos meta en problemas y al contrario, deje una luz para la gente que está a nuestro alrededor? Así de que es lo que vamos a estar haciendo énfasis a él. Son las preguntas que le hicieron los oponentes de Jesús, quienes lo interrogaron haciéndole tres tipos de preguntas: una pregunta trampa, una pregunta con truco y una pregunta para probarlo. Y cómo en cada situación el Señor Jesucristo salió victorioso dando respuestas que no solamente asombran, sino que admiran y que también trajeron influencia a toda la historia humana y de las cuales nosotros podemos aprender. Porque me imagino que muchos de nosotros nos encontraremos en situaciones en las cuales se nos hagan
preguntas. Tal vez no sean maliciosas, pero que sí necesitan tener una respuesta sabia. Así de que, ¿qué podemos aprender? Vamos a Mateo capítulo 22, verso 15. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Observa la primera cosa que notamos ya aquí. Fueron los fariseos, o sea, sus discípulos, y los herodianos. O sea, se juntaron ya dos grupos diferentes de doctrina para ir a hacerle una pregunta a Jesús. O sea, gente que aún eran enemigos, contrarios, o al menos no amigos, ¿verdad? Y se juntaron con el propósito de ir a hacer esta pregunta. Se empezaron a unir aún los malos, por decirlo de alguna manera, para ir contra Jesús, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos enseña esta respuesta? Y nos enseña mucho para nosotros en nuestra vida actualmente, a no vivir una doble vida, una como hijo de Dios y la otra como del mundo. Es verdad que aunque tenemos una doble ciudadanía, no porque seamos de México y de otro país de aquí del mundo, sino que tenemos una doble ciudadanía en cuanto que pertenecemos a este planeta, pero al mismo tiempo somos hijos de Dios y entonces debemos vivir como hijos de Dios. No importa que tengamos una doble ciudadanía, nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Los fariseos planeaban atrapar a Jesús con sus propias palabras, o sea, con las palabras de Jesús. Por eso le plantearon a Jesús lo siguiente: danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Ahora, los impuestos a los que se referían eran extremadamente impopulares. Si el Señor Jesucristo hubiera respondido: sí, hay que pagar los impuestos, se había desacreditado a los ojos del pueblo. Todos le habrían odiado y visto como un traidor que quería ayudar a los romanos. Pero en caso de que hubiera dicho: no, no hay que pagar los impuestos, entonces habría sido culpable de rebelión contra la autoridad, de mover a la gente contra la autoridad, y esto les pondría al arresto y a la ejecución, lo cual no le importaba porque tarde o temprano iba a pasar por eso, pero de acuerdo a los principios correctos para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús, con una sabiduría inigualable, no desaprobó las leyes y los reglamentos. Si tú recuerdas, hubo un día que vinieron a cobrarle impuestos y por ahí le dijo Pedro: Señor, fíjate que vinieron a cobrarnos los impuestos y esto y el otro y aquello. Y le dijo el Señor: Pedro, no hay problema, ve y pesca, y el primer pescado que agarres, ahí de la boca de ese pez encontrarás una moneda, y con esa moneda vas y pagas los impuestos, tanto los tuyos como los míos. Pero en el caso que nos ocupa, el propósito era desacreditarlo con el pueblo o contra la autoridad. Aparentemente lo habían puesto contra la espada y la pared. Pero observemos bien la manera en la cual él enfrentó la situación. Desarrolló unos principios que son para todos los tiempos. Da una respuesta sorprendente: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así de que todo seguidor de Jesús tiene una doble ciudadanía. Por un lado, tenemos la responsabilidad de contribuir como ciudadanos comprometidos con las estructuras de tu sociedad terrena. Pero por otro, eres un ciudadano del cielo con una responsabilidad ante Dios. Así de que por principio, ambos, Dios y el César,
No tienen que entrar en conflicto, no tiene que entrar en conflicto mi vida con este gobierno y con mi relación con Dios. No tiene por qué haber un conflicto. Estás llamado a ser un buen ciudadano en ambos sitios. Participa en la vida de tu sociedad de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que debemos aprender. Participar en la vida de tu sociedad de acuerdo a los principios de Dios. No se trata de que Dios está encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno de la parte secular. Así de que voy y cumplo con el gobierno, con Dios, y ya una vez que se acabó el tiempo de cumplir con Dios, voy y cumplo con el gobierno secular o con el mundo o con el sistema de pecado del mundo. No, no, no. Tu vida entera está bajo la autoridad de Dios. Una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno pide legítimamente de ti. De la misma manera que la moneda lleva acuñada la imagen del César, nosotros llevamos impresa la imagen de Dios. Y Dios quiere que le des tu vida por completo. Esto es muy importante. Mira, déjame decirte un ejemplo muy bonito que me comentaba un día el contador del hogar de amor del Grupo Amor y del Instituto Donay. Estábamos hablando con respecto a la situación pues financiera del Instituto Adonai, que no es un negocio, para que quiero que quede muy claro para ti, y sobrevive cada año con año, ha sobrevivido solamente con lo estándar. Bueno, con esto que sucedió, pues muchos padres de familia empezaron a ver su situación económica afectada y se decidió dar el 20% de descuento en los últimos 3 meses. Y yo he estado al pendiente y le pregunto al contador, oye, ¿y cómo vamos? Pues tenemos para esta quincena. Pues sí, sí tenemos para esta quincena. Déjame decirte que se hizo un convenio con los trabajadores, los maestros y los trabajadores, de poderles pagar solamente el 70% hasta que inicie el nuevo ciclo escolar, y se firmó y todo de acuerdo a la ley, con el propósito de pues poder cumplir con ellos lo básico, y quincena se va día a día. Y me dice un día el contador, dice, llegó una familia, una pareja, y pagó el 100%. Y le dijimos, ¿no le dijiste del 20%? Le dijeron a la secretaria o algo así. Sí, pero pues pagó el 100%. Ah, no hay problema. La próximo mes hay que decirle que tiene el 20% de este mes y el 20% del mes que sigue. Y le llamaron y le dijeron, oiga, queremos decirle que la próxima vez que venga a pagar, usted tiene ya aquí abonado el 20% y luego le vamos a abonar el otro siguiente 20% también. Y dijo, no, mi esposo y yo hemos decidido pagar el 100%. Eso es vivir por encima de lo que la ley nos pide, vamos a decirlo así, o solamente un ejemplo. Es vivir por encima de lo que nos pide, nos sugiere el gobierno, lo que nos sugiere la institución humana. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos, que sí estemos sujetos a ciertas leyes de gobierno porque son para nuestro orden, y mientras son legítimas, nosotros debemos de vivir bajo esas órdenes y aún ir más allá, porque hoy en día el gobierno está poniendo cosas que van, la verdad, bueno, si no es el gobierno, la sociedad. Ayer le comentaba a mi esposa Lupita de que ya están anunciando para los que tengan el sistema de televisión privada, ya están anunciando especial del orgullo LGBT, IQ y quién sabe qué más. Los que lo entiendan, pues lo entienden, ¿verdad? El chiste es que ya están sacando su especial D. Y le dije yo a Lupita, oye Lupita, ya no solamente es algo como antes que sucedía en lo oculto, sino que ahora hasta van a hacer un programa especial para eso. Y nos damos cuenta que si nuestra sociedad se está encaminando prácticamente hacia un despeñadero al cual no tenemos que ir nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante, que nosotros sí, ¿verdad? Somos ciudadanos de este mundo o de este planeta, somos ciudadanos de un país, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, y cuando el gobierno no nos pida nada ilegítimamente, nosotros tenemos que ser mejor que ellos. Bien,
Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes de la siguiente pregunta. En el verso 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, se quedaron asombrados. Los que vinieron a tratar de ponerle en una trampa contra la espada y la pared y hacerlo caer en que quedaran descrédito con el gobierno o con el pueblo, se maravillaron y dejándole se fueron. Eso es algo que nosotros deberíamos empezar a aprender. Tener cuidado, no caer en las trampas, poner los trucos que nos pone la gente con sus preguntas o con situaciones. Pero vino otro grupo de gente con otra pregunta. La pregunta sobre la resurrección. En el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la ley en el Antiguo Testamento, no aplicable para nuestro tiempo. Y le ponen un ejemplo o una idea con la cual lo quieren poner también en entredicho estas palabras. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, y aquí viene la pregunta, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Como que dijeron, vamos a poner en esta situación aquí un conflicto, a ver qué va a responder con respecto a quién es ahora el dueño de la mujer. En esta pregunta de los saduceos es una pregunta trampa sobre un hombre que tenía 7 mujeres, puesto que ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Ellos confeccionaron una complicada pregunta capciosa para dejar en evidencia lo absurdo de la idea de la resurrección. Ahora escúchame, no tenían una duda honesta, solamente estaban tratando de demostrar que no era posible que hubiera resurrección. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí ya nos muestra cuál es el error que muchas veces cometemos nosotros ante algunas situaciones en nuestra vida. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Escúchame, que no te quepa ninguna duda. Hay una vida después de esta vida. Hay una vida eterna después de esta vida temporal. Esta vida temporal pronto va a acabar. Todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por ello. Pero hay una vida eterna. En el verso 33 dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, a los religiosos que no creían que había una vida eterna, Jesús les responde de una forma, vamos a llamarle parafraseada, andan equivocados ustedes, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. La primera cosa que hizo el Señor Jesucristo para decirles que ignoraban las escrituras es que Él mencionó los textos del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos primeros 5 libros de la Biblia eran los libros que usaban los saduceos para su doctrina. En realidad ellos estaban haciendo a un lado la sana doctrina para aplicar solamente lo que ellos creían. Y él usó los mismos libros que eran la base de la doctrina de los saduceos para mostrar que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y lo hace citando las palabras de Dios a Moisés en la zarza, en la zarza ardiente, en el Éxodo
capítulo 3, verso 6. No lo busquen, solamente lo voy a mencionar. En Éxodo 3, 6, donde dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob llevaban muertos ya cientos de años. Y Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos me honraron a mí. No dijo eso. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que significa que todavía están vivos. Y en una porción de la escritura nosotros encontramos que cuando vino el Señor Jesús a un monte, ya en el monte llamado como el monte de la transfiguración, iban los discípulos, lo iban acompañando y de pronto vieron que apareció junto con Jesús Elías y Moisés precisamente. Y ahí se presentó, y cuando ellos lo vieron dijeron, oh Señor, buena cosa es que permanezcamos aquí, que hagamos unas ramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y en eso vino una voz del cielo que le dijo lo que les dijo. Bueno, el asunto es que tenemos que entender que hay vida después de esta vida. Jesús muestra que esta vida no es lo único que hay. Más allá habrá una continuidad. Hay una resurrección física. Por encima de todo, las escrituras muestran que habrá una resurrección. Y si Dios es poderoso, ¿por qué no tendría que haberla? En el verso 34 continuamos ahora a otra pregunta. En este caso dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora vienen los fariseos y los saduceos, y esos sí eran enemigos, ¿verdad? Ellos sí no se llevaban muy bien porque los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no, pero ahora se unen. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Buscaron al más listillo, al que sabía que manejaba mejor las escrituras y que cuando le rebatían siempre tenía algo con qué contestar. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús, el Señor Jesucristo, le dio una respuesta brillante que va a la esencia de todo el Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y ama a la gente, a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa diciendo Jesucristo, este es el primero y grande mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de que el Señor Jesucristo sobre todas las cosas le da prioridad al amor a Dios y al prójimo. Y del verso 40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así de que vemos cómo respondió a cada una de las preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Vinieron con preguntas para hacerlo caer en descrédito, para hacerlo caer socialmente, espiritualmente, humanamente, de todos los tipos de preguntas, para hacerlo ver mal. Y vemos que en ningún caso cayó en ningún tipo de estas situaciones. Y es muy importante que nosotros aprendamos, que procuremos ser sabios. Recuerdo que hace muchos años se acercó conmigo uno de los jóvenes de aquel tiempo, y ahora está viejo también. Y resulta de que había estábamos en el grupo Amor, donde está la cocina allá en Manuel Álvarez, allá hasta el fondo donde está la cafetería, y había una gallina que venía y ponía sus huevos a nuestro patio, y luego esa gallina se iba allá a comer con su dueño. Y me dijo, a ver, ¿de quién es el huevo? ¿Del vecino o de nosotros? Le dije, muy fácil la respuesta. ¿Cuál? Es de la gallina. Ya, me quitó el problema, ¿verdad? O sea, así de que el huevo al final de cuentas será de la gallina. Tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que respondemos, cuáles son nuestras respuestas, porque la gente está viendo qué es lo que quieren, cómo vamos a responder. Pero no terminó ahí el asunto. El asunto es que ahora viene el Señor Jesús y ahora nos hace una pregunta. Y en el verso 41, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Recuerda que en ese tiempo todavía
no reconocían a Jesús como el Cristo. En ese tiempo todavía estaba en el proceso de ser coronado con la corona de espinas, en fin. Dijo, pero él les hizo la pregunta, ¿de quién pensáis que es el Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Se apegaron a la escritura. Y le dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Señor Jesucristo, como todo mundo lo sabe, es verdad que de la descendencia de David iba a venir el Cristo, el Mesías, pero que iba a ser mayor que el mismo David, mayor que cualquier otro hombre, mayor que cualquier otra persona de la cual él hubiera descendido. Sabemos que él nació a través de María por la descendencia de David, pero con la unción del Espíritu Santo fue como fue engendrado el Señor Jesucristo y vino el Señor. Por eso, ¿cómo? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Así de que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que con esta pregunta que nos está haciendo es que nosotros reconozcamos que Jesucristo no es uno más de los grandes hombres o iluminados. Es el mismo Dios hecho carne que vino a salvarnos y nosotros tenemos que decidir si lo aceptamos o no. Y ese es el punto más importante. Para todos aquellos que ya le conocemos, que seamos sabios en responder a las preguntas que vienen a nosotros. No es fácil. A veces nos encontramos situaciones difíciles. Un ejemplo muy reciente, hace poquitos días, nos llega una persona que salió de unos días de la casa, del hogar de amor, y regresa con tos y con gripa, y me dice, ¿qué hacemos? Y yo podía haber tomado una decisión en ese momento, pero dije, es que ella fue con el doctor fulano. Y le dije, mire, pídele por favor que se ponga ahí en el cuarto, ya que otra que llegó, yo mientras investigo. Y yo agarré el teléfono, llamé al doctor fulano, le digo, doctor fulano, ¿usted atendió a la persona sutana? Sí, yo la atendí por teléfono. Mire, doctor, resulta de que ella ya llegó al hogar de amor. ¿La dejo o la regreso a su casa? Y me dijo, no, regrésela, por favor. Y desde entonces la regresamos y ya está por cumplir sus 14 días. No hubo nada de grave, pero era una situación que teníamos que resolver por el cuidado y por la responsabilidad que tenemos también para con el gobierno de hacer las cosas lo mejor posible. Yo pude haber tomado una decisión sangrona, no, que se vaya, ¿para qué salió? ¿Para qué esto? No, no, no es necesario de hacer las cosas de una manera arbitraria y sangrona. Podemos hacer las cosas de una manera sabia. Así de que tengamos cuidado para los que ya conocemos al Señor Jesucristo, cómo responder a las situaciones que se nos presentan. Que a veces me equivoco y no lo hago de una manera sabia, sí, es verdad, tal vez muchas veces, pero podemos aprender todos los días. Y para los que todavía no toman una decisión de saber si Jesucristo en realidad es Dios, es tiempo de decirles, tú eres mi Dios. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús en este tiempo en el cual estamos proclamando tu palabra a través de estas redes, Señor. Nuestro anhelo y nuestro deseo y gusto es que ya pudiéramos vernos aquí como congregación. Pero si nos hemos detenido este momento es para cuidarnos unos a los otros, Señor. Así de que te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que este tiempo en el cual no nos estamos reuniendo todavía sirva para estrechar lazos contigo. Y cuando volvamos a reunirnos, Señor, que sea de la manera en la cual podamos verdaderamente ser luz los unos para los otros, ser sal los unos para los otros, cuidarnos y protegerlos. Y te doy a ti toda la honra y toda la gloria y te doy gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Hacemos una pausa breve con el propósito de que Pablo continúe aquí. Gracias.
Gracias. Me están recordando aquí que es el Día del Padre. Se me olvidaba que es el día de nosotros los papacitos. Bueno, muchísimas felicidades a todos los papás. Que espero que esto más que me corresponde a mí, espero que los hijos se acuerden de los papás, por favor, que no se les olvide. Ayer yo llegué al hogar de amor y una de nuestras niñas del hogar de amor se anticipó a todos y me dijo, papá, aquí está, y me dio una bolsita y me dice mi esposa, oye, ya te trajeron, me habló la niña fulana que qué te hacía falta, le dije que unos tines, le dije, qué bueno, y a propósito, luego los traigo del carro, ya los saqué, ya saqué mis tines, bueno, no hay necesidad de dar nada, simplemente con un buen reconocimiento a sus padres, así de que gracias a todos los padres, felicidades, que Dios les bendiga, padres.